Vamos entonces ahora, hermanos, a entrar a un nuevo estudio, obviamente, que estamos analizando las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, y estamos ahora en Mateo capítulo 25 también. Mateo 25, y ahora vamos a estar viendo en cuanto la parábola de los talentos. Da un poco de calor, ¿no tienen calor ustedes? ¿Sí, verdad? Brother, usted que es el bueno, no se me esconda. Bien, en esta parábola, hermanos, recuerda que cada parábola tiene su propósito, aunque en algunas ocasiones va a armonizar con otras también, ¿no? Pero cada parábola tiene su propósito, objetivo, y su objetivo también, y muy específico a la vez también. Y muchas de las parábolas nos enseña en sí, hermanos, que también el juicio de Dios empezará por la casa de Dios, empezará por nosotros. Y nos enseña precisamente en esta parábola de los talentos, en sí, hermanos, en cuanto en que algún día el Señor, cuando Él venga, nos va a rendir cuentas, ¿okay? Nos va a, ¿cómo le podría usar otra palabra? Rendir, hacer cuentas, ¿okay? Hacer como un inventario o algo por el estilo, ¿no? ¿Okay? Pero usted sabe lo que es. A ver, ven, vamos a hacer cuentas. Okay. Nos va a pedir cuentas de lo que Él precisamente Él nos dio. Y hemos visto, hermanos, y estudiado que Dios no quiere, y yo lo digo con todo respeto, y no es mi idea, no es mi declaración, no es mi juicio, vaya, sino que este es pensamiento de Dios, ¿no? Al decirle de que Dios no quiere siervos negligentes, sino más que todo quiere siervos diligentes, siervos que sean de gran provecho para la obra de nuestro Dios, precisamente. De hecho, recuerden o apunten este Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8, en donde el Señor dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Fíjense muy bien lo que hace nuestro Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Pero no termina ahí. El texto no termina ahí, sino que después viene una advertencia. Dice: sobre ti fijaré. ¿Qué dice? Mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa eso? A ver, hermanos. Que lo va a hacer responsable de lo que le entregó. Ok, lo va a hacer responsable. ¿Qué más? ¿Qué más significa eso? Siempre va a estar pendiente de lo que hagamos. Amén. Eso, hermano. Eso es. Dios va a estar al pendiente de nosotros para ver si hacemos lo que Él espera que hagamos, para ver si hacemos, hermanos, lo que de lo que Él nos ha demandado. ¿Okay? Él va a estar en la espera de que nosotros hagamos lo correcto, de lo que Él nos ha proveído, de lo que Él nos ha dado. Sobre ti fijaré mis ojos, estaré el pendiente todo el tiempo para ver si lo que haces, para ver si haces lo que te he dicho, lo que te he mostrado. ¿Okay?
Ciertamente, esa es nuestra gran responsabilidad con Dios. Y esto es cada uno en lo personal. Por eso, qué importante es que nosotros entendamos el consejo de Dios, la palabra de nuestro Dios. Lo estaba diciendo precisamente el jueves pasado cuando estuvimos transmitiendo por la plataforma de Un Momento con Jesús, en cuanto a lo que es un estudio sano de la palabra de nuestro Dios. La importancia sobre ello. No me quiero ahondar mucho en cuanto a eso, porque después van a estar escuchando los demás y ya van a escuchar el tema, ¿verdad? Pero la idea es precisamente de que Dios se vale precisamente de su palabra y de sus siervos para él hablar de su palabra. Y no solamente que la hablan, sino que la den a entender. De hecho, mire, vamos a seguir rápidamente un ejemplo. En Nehemías, capítulo 8, Nehemías capítulo 8, una vez que estamos hablando en el tiempo, una vez que el pueblo de Israel, hermanos, de los que estaban en cautividad en Babilonia, regresaron a Israel, y como todavía no podían adorar a nuestro Dios debido a que el templo estaba en ruinas y las murallas también, etc. Mas sin embargo el pueblo se estaba reuniendo y ellos estaban deseosos de escuchar la palabra de nuestro Dios. Y le dijeron a Esdras, hermanos, fue uno de los que organizaron la primera deportación de Babilonia a Israel. Esdras era un levita, era un judío obviamente, era un escriba de la ley de nuestro Dios, era un maestro también de la palabra de nuestro Dios. Y es por eso que le pidieron a él que leyera la escritura. Y todavía, como estuvieron 70 años, hermanos, en cautividad, allá se levantó otra generación. Recuerde que a veces las generaciones se consideran de 40 a 40 años aproximadamente. Pasaron, como quien dice, 2 eras de 40 años. Regresaron, pero ya regresaron con familia. Los que habían sido llevados en cautividad regresaron con familia. Y tal vez regresaron con hijos y con nietos, pero el idioma que se hablaba en Babilonia, hermanos, era el arameo, no era el hebreo. Y es por eso que cuando regresaron para acá, hermanos, no todos hablaban el mismo idioma. Esta es una de las partituras en el Antiguo Testamento que se escribió precisamente en arameo. Y mire lo que pasó. Dice en Nehemías capítulo 8, versículo 5, dice: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. O sea, le dio la honra y la gloria a nuestro Dios. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesuba, Beni, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaya, hacían, fíjense muy bien, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba, ¿cómo? Atento, ¿ok? En su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen ¿qué? La lectura. La lectura. De hecho, aquí hay un sermón maravilloso que luego después se los comparto, hermanos. Pero precisamente démonos cuenta la responsabilidad que uno tiene como, podemos decir de una manera humilde, como maestro, como predicador de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Es saber dar a entender el consejo, la palabra de nuestro Dios. Esa es mi responsabilidad. ¿Y cuál es la suya?
estar atentos, ¿ok? Para poder entender. Una vez que se entiende la palabra, una vez que logra uno discernir y entender el consejo de Dios, que es lo que decía Salmo 32, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, ¿ok? Ahí conlleva la responsabilidad. Por eso, al estudiar nosotros las parábolas del Señor, nos damos cuenta sobre no solamente las grandes bendiciones que el Señor nos ha dado mediante su palabra y haciéndonos partícipes en su reino espiritual, sino que también conlleva una gran responsabilidad. Conlleva una gran responsabilidad, en la cual todos le vamos a rendir cuentas a nuestro Dios. Dice Mateo capítulo 25, Mateo 25, versículo 14 en adelante. Mateo 25, versículo 14 en adelante. Pequeño paréntesis, le damos la bienvenida a aquellos que nos están visitando. Dios los bendiga, gracias por estarnos acompañando en esta mañana. Dice, porque el reino de los cielos, Mateo 25, versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Palabra clave ahí: fue y negoció. ¿Okay? Asimismo, el que había recibido ganó también otros 2. Palabra clave: ganó. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Palabra clave: escondió. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esa palabra, hermanos, arreglar, a ver si es este aquí sirve. Suneiro implica precisamente ajustar cuentas. ¿Ok? Ajustar cuentas. Poner en claro, hermanos. Arregló implica en ajustar cuentas. Vamos a ver qué fue lo que hiciste. ¿Cuánto hay aquí? ¿Cuánto hay allá? ¿Ok? Y dice después, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Palabra clave en toda esta parábola: entra en el gozo de tu Señor. Llegando también, dice, el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro. La palabra duro, escleros. ¿Te has escuchado esa palabra, esclerosis? La palabra esclerosis, que es una enfermedad que endurece los huesos. Escleros. Sé, dice, que eres implacable. Sé que eres demasiado exigente. Dice: sé que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra.
aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido a lo menos lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento, dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, mas el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Hasta ahí, hermanos. Okay. Bien, démonos cuenta precisamente esta parábola, hermanos. El propósito en sí de esta parábola enfatiza la gran importancia que tiene el hecho de que algún día nuestro Señor Jesucristo vendrá y pedirá cuentas a todos sus siervos, ¿okay? Nos ajustará cuentas para ver qué fue lo que hicimos con todo lo que se los ha dado. Okay. Cuando se hablan de talentos, hermanos, en sí, la palabra talento, que en el griego es orge, implica en sí como una balanza, pero también se habla de ¿cómo se le puede decir? Medida, es medida en peso. Okay. Medida en peso. Como cuando se pone una balanza, hay una balanza, ¿verdad? Entonces se ponen gramos de plata o de oro, y dependiendo qué tanto es la medida, lo que baja, lo que sube, esa es la medida, el valor calculado del talento. Se está hablando en sí, hermanos, en sí de dinero en oro o en plata. Un poco para hablar de esto, así rápidamente. Un talento en la moneda judía equivalía a 3,000 siglos del santuario, okay, del templo. Metal de plata también equivalía a 34.27 kilogramos, o también 75 libras de plata o de oro. Mientras que el talento en el Nuevo Testamento, hermanos, equivalía en 6,000 dracmas. Ya estamos en el tiempo del Señor. 6,000 dracmas o 21,600 gramos de plata. Un solo talento era suficiente para poder invertir. Un solo talento era suficiente para poder invertir en cualquier asunto, en cualquier negocio. No había excusa, ¿okay? De que a él le dio 5 talentos, a mí 1, no importa. Ese dinero es más que suficiente para poder invertir, para poder hacer negocio. ¿Okay? En sí, démonos cuenta, hermanos, de que nosotros no vamos a tener ninguna excusa que nos pueda de alguna manera justificar ante la presencia de nuestro Dios de que no pudimos hacer algo a ello. Okay. Por eso, descifrando de alguna manera esta comparación, podemos decir que el hombre, hermanos, cuando se habla, dice: porque el reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Se está haciendo esa comparación y obviamente se relaciona a nuestro Señor Jesucristo
y a sus siervos. Se fue lejos, realmente está lejos. Se fue a la eternidad con nuestro Dios. Pero Él va a venir, esa es la cuestión. Él va a venir. Pero Él, antes de partir de este mundo, Él dejó una gran encomienda, una gran labor que la iglesia tenía que hacer. Y lo vemos allá en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, o en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no solamente eso, hermanos. Esa es la principal encomienda del Señor. Porque precisamente, hermanos, lo que es prioridad, lo que siempre ha sido prioridad ¿cuál ha sido la prioridad para Dios? ¿Qué es lo que ha sido lo más importante, principalmente para Dios? Exactamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos hablando del cielo, que es que la salvación. Estamos hablando de la salvación. Esa es la máxima prioridad para Dios. ¿Y cuál es su prioridad? No me diga que es su salvación. Aunque ciertamente está dentro de todas las prioridades. Ciertamente es una de las grandes prioridades. Pero si usted no hace por la salvación de otros, ¿qué va a pasar con su salvación? Si usted no sirve a Dios, ¿qué va a pasar con su salvación? Si usted no hace la voluntad de nuestro Dios, ¿qué va a pasar con su salvación? Ciertamente, hermanos, como lo hemos reiterado en otras ocasiones, la salvación no se gana por obras, pero no por obras personales. No por obras personales. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de nuestro Dios, en Efesios capítulo 2, de hecho léalo conmigo, en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 precisamente, porque somos salvos por gracia, decía el apóstol Pablo. Y mire quién, Pablo. Efesios 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos. Y luego dice que, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. A ver, otra vez, ¿cuál es el don de Dios que está hablando Pablo ahí? La fe, hermanos. La fe. Porque, como que dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es el don, es el regalo que Dios nos ha dado. ¿Cómo? A través de su palabra. Él, como decía, te haré entender y te enseñaré. Nos explica y nos ilustra claramente para que nosotros podamos confiar en Él. Y lo hizo, hermanos. Él nos reveló su voluntad y nos la ilustró a través de ¿quién? De Cristo mismo. Por eso, cuando es un regalo de Dios ciertamente, y lo dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Ciertamente está hablando ahí de obras personales. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales, dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Repito, las obras, hermanos, que Dios espera son las que vienen como resultado de nuestra obediencia a Dios. Cuando usted le predique el evangelio a una persona y que esa persona sea confrontado con su pecado, sea convencido, sea persuadido, ¿okay?, y sea llevado en obediencia por nuestro Dios a través de su palabra, ciertamente la honra y la gloria es para nuestro Dios. Pero usted hizo lo que Dios le pidió. Lo que Dios le pidió. Pero si usted no hace lo que Dios le pide en ese momento, siéntase mal. Siéntase mal. Y ciertamente, hermanos, la tarea de que el Señor nos ha encomendado no es nada fácil. Hay que ser persistentes, hay que ser constantes, estarle hablando a la gente poco a poco, poco a poco. Acuérdese que la gota rompe la roca. Usted sabe que hay un tormento chino así. Tengo entendido que hay un tormento chino, una tortura china, en donde a una persona lo amarran y con una tina le hacen un pequeño agujerito y constantemente está goteando, una gota en la cabeza. Al principio se refresca y todo dar, pero pasa el tiempo y empieza a romper la piel. Pasa el tiempo y empieza a romper el hueso. Se hace un martirio después. Si una gota rompe una roca, ahora imagínense el cráneo de una persona, ¿ok? Pero ese se llama consistencia, ¿ok? Por eso, pensar en esto, hermanos, precisamente este hombre, el de la parábola, ¿ok?, dice que antes de irse, le entregó sus bienes. El hablar de bienes, hermanos, es hablar de las posesiones que este hombre tenía. Entonces, por inferencia o deducción, entendemos que este hombre era un hombre rico. Era un hombre rico. Y él, hermanos, en su entera confianza, para sus sirvientes, les dejó gran parte de su riqueza y se fue. ¿Quién haría eso? Los grandes empresarios, hermanos, ¿ok? Los grandes empresarios delegan una responsabilidad a gente que está preparada para hacer un trabajo de administración, ¿ok? Y esperan de que esa compañía funcione y trabaje muy bien, como el gerente general, ¿ok? El gerente general después tiene sus ayudantes, ¿ok? Y esos ayudantes después tienen a sus, ¿cómo se le dice? Supervisores, ¿ok? Y así se va la cadena, ¿ok? Y todos conllevan una responsabilidad en su trabajo. El grande le da la responsabilidad al inferior, el inferior al inferior, y así sucesivamente se van dando presión para hacer un buen trabajo. Porque ¿qué es lo que espera el dueño de ese negocio? Que su negocio ¿qué? Prospere. ¿Ok? Cuando hay negligencia, tanto en la parte obrera, en la mano de obra, como en la parte administrativa, hermanos, ¿qué va a pasar con el negocio? Se va en pique y se acabó el trabajo. Y después vamos a andar batallando. Por eso desde el más insignificante se nos dice: hagan bien su trabajo, porque de ello depende ¿qué? La prosperidad de este negocio. Y es por eso que se esmeran, porque es importante. Yo a veces le digo a la gente: ¿por qué viene a trabajar usted? ¿Por necesidad o por amor al arte? ¿Cómo que por amor al arte? Sí, porque nada más porque le gusta. ¿No viene a cobrar o qué? Sí, se viene a cobrar. ¿Por qué? Porque es una necesidad. ¿Y usted cree que el servir y adorar a nuestro Dios no es necesario? No me había puesto a pensar en eso.
Pues ¿no cree que es tiempo ya? Venimos nosotros aquí, hermanos, también para adorar a nuestro Dios, pero para servirle tenemos que saber primero. Y también, hermanos, es por eso que el temor, hermanos, se infunde. El temor se infunde. El temor nos ayuda precisamente a hacer lo que Dios nos manda, a hacer lo que Él quiere. Pero cuando no hay temor, hermanos, somos descuidados, somos negligentes, no nos importa. Pero cuando me refiero al hecho de que el temor se infunde, es decir, que en base al conocimiento previo, en base a un conocimiento ilustrativo, el darnos cuenta de que Dios sí es un Dios de amor, pero a la vez también es un Dios de severidad, de castigo, es lo que nos está mostrando aquí. ¿Qué pasó con el siervo inútil y negligente? No solamente fue reprobado por su señor, sino, ¿qué fue? Recibió un castigo. Dígame una cosa, mi hermano, mi hermana, en realidad, hablando enteramente, honestamente, en realidad es nuestro deseo entrar en el gozo del Señor. Amén. ¿Qué tan convencidos estamos de ello? ¿Estamos haciendo lo que el Señor espera de cada uno de nosotros? Él nos dio de sus bienes. Él nos dio de sus riquezas. ¿Cuáles son esas riquezas? Si quisiéramos nosotros describir sus riquezas, ¿cuáles fueron? Porque el Señor dice en 2 de Corintios 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo ¿qué? Rico, para enriquecernos a nosotros. Enriquecernos a nosotros. Por eso hablemos de los bienes del Señor. ¿Cuáles son los bienes del Señor? Miren, aquí hay dos hermanos que están recién convertidos, aunque ya tendrán un año. Hermana Alma, oh, está allá, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene la hermana Alma? ¿Un año más o menos? Un año, ¿verdad? Y nuestro hermano José tendrá medio año, más o menos. Más o menos. Más o menos, ¿quién dice aquí? Bueno, no me acuerdo. Me junto con muchos cubanos por allá y tú sabes, chico, que eso se pega. Nada, se crea. Tremendo los compañeros de trabajo. Pero tendrá como unos 6 meses, ¿no? Okay. Entonces, ellos están aprendiendo, pero ya nosotros, hermanos, ya tenemos millas recorridas en el Evangelio. Okay. Hábleme. ¿Cuáles son las riquezas del Señor? ¿Qué es lo que Él nos ha dado? La vida, para empezar. Y Él os dio vida, ¿verdad? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Mi hermano, ¿crees? Para la otra, hermano, para ver si podrías poner el texto que cito, pero en inglés, brother. Para los que estén aquí, que no sepan mucho español, puedan al menos tener la idea de lo que se está hablando. Fíjese que así cuando estábamos nosotros, teníamos como unos 6 meses más o menos en Brown Trail, en la escuela de predicación. Hicieron las conferencias ahí y ahí nos tuvieron a nosotros. Yo le decía al hermano, le digo, pero pues, yo no entiendo nada de inglés, ¿para qué quieres que yo esté ahí? Mejor me voy al salón de clases y le avanzo a mis tareas. Dijo, no, usted va a estar también ahí, pero usted va a estar apuntando los textos que estén dando en la pantalla, y usted a través de los textos va a dar cuenta de qué es el tema que se refiere, y usted me va a dar un reporte de ese tema. ¿Para qué hablaba? Dije yo. Pero bueno, ni modo. Y así al menos se tiene la idea de lo que se está hablando, cuando se está viendo en pantalla en inglés. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué los dio? Vida. ¿Pero vida en qué? ¿En escasez?
¿En medida? En abundancia. Esa es una de las ricas bendiciones del Señor. ¿Qué más nos dio el Señor? Su palabra. ¿Ok? Pero cuando hablamos de que Él nos ha dado su palabra, hermanos, tiene el sentido de habernos dado la capacidad del discernimiento de su palabra, del entendimiento de su palabra. No todo mundo tiene esta capacidad, porque no todo mundo sabe distinguir, sabe separar lo que es lo espiritual a lo espiritual y lo material a lo material. Mire, vaya conmigo rápidamente en Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Donde el apóstol Pablo está hablando acerca de la sabiduría de Dios, la cual Dios ha dado a los que le aman, y les ha dado a entender todo. Después dice en el versículo 12, 1 Corintios 2, 12, del 12 al 16, 1 Corintios 2, 12 al 16 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, fíjense muy bien, para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría, ¿qué dice? Humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y mire cómo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe, es decir, no recibe, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, ¿quién es el espiritual? ¿Quién es? Nosotros, hermano, la iglesia, ¿ok? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, obvio, porque es Dios quien nos juzga, ¿ok? Pero ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá a Dios, hermanos? Mas nosotros tenemos, ¿qué, hermanos? La mente de Cristo. Cuando se habla de la mente de Cristo, hermanos, se está hablando en sí de que todos nuestros propósitos, todas nuestras proposiciones, todas nuestras intenciones, todos nuestros pensamientos, todos nuestros deseos van acorde a la mente de Dios. Van de acuerdo a la mente de Dios. Todos nosotros, hermanos, gracias a esta capacidad podemos discernir y entender todos los misterios relacionados a la palabra de Dios, todos los misterios relacionados a las parábolas de nuestro Dios, todo relacionado a Él. Pero, hermanos, el hombre natural, ¿quién es el natural? Esa palabra, hermanos, que la palabra es psuquikos, pero con la P, psuquikos, implica sin el Espíritu de Dios. El hombre que no tiene el Espíritu de Dios es el hombre que no es guiado por el Espíritu de Dios. Por eso Dios decía: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. ¿A quién nos envió Dios? Al Hijo. Y luego después, ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Ok? Para que tengamos un claro entendimiento de su palabra, de tal modo que no tengamos excusa. Esta es una riqueza. Y no solamente esto, ¿qué más nos ha dado? Porque se nos va el tiempo, ya dejemos la vida. La salvación también, ¿ok? Está relacionado a la vida eterna. ¿Qué más nos ha dado el Señor? Nos dio a conocer su amor y nosotros tenemos de eso. Amén, también su amor, porque el amor enriquece. De su Espíritu Santo también, el cual nos guía en todo momento. ¿Okay? Ciertamente. Un comentario, hermano. Se puede, por eso nosotros entendemos, cuando tenemos el Espíritu de Dios y lo hemos hecho crecer un poco, entendemos a todos aquellos que dicen ser cristianos, pero todo lo hacen ellos material. Ajá. ¿Verdad? Porque
por ejemplo, los dones. Ujú. Los dones ellos lo agarran en ese sentido material. Sí. Quieren tomar la posición especial que Dios dio a los 12. Exacto. Entonces nosotros podemos darnos cuenta de eso porque ellos por eso agarran emociones y cosas así para creer que es el Espíritu Santo. Sí, ciertamente, lamentablemente, pues de eso se valen los líderes materialistas que promueven la codicia a través del dinero mismo, ¿no? Lucran con la fe de las personas y a través del dinero y todo eso, ¿no? Fomentan la avaricia. Pero ciertamente aquí conlleva todo un sentido espiritual. Okay. Por eso, ¿había levantado la mano, hermano? Yo, hermano, Sí. un comentario. Sí. No, échale. Mira, hablando de los talentos, ¿no? Ujú. De que a uno le dio uno, a otro le dio dos, a otro le dio tres. Ajá. Aquí se mira el problema de que Dios te ha dado, que Él te lo ha dado Ajá. para que aprendas, para que lo trabajes, para que lo multipliques. Y todos venimos sin saber y sin conocer la palabra de Dios cuando venimos al bautismo. Sí. Ya después venimos aprendiendo y miramos los dones, los talentos que Dios te da. Aunque te haya dado un solo talento, tú tienes que buscar, tú tienes que, a través de la escritura, te lo va enseñando y te va diciendo que tú puedes. Ajá. El problema aquí no es que Dios te lo haya dado, el problema es de que está invirtiendo uno también. Porque para poder adquirir conocimiento, Ujú. sabiduría y trabajar esos talentos, Sí. uno también tiene que aportar de su parte y de su ganancia mismo Ajá. para poder, como se dice, corresponder de la misma manera a Dios. ¿Qué tanto invertimos en libros, en lecturas, para poder aprender más y tener más conocimiento y prepararnos más para predicar el Evangelio? Ciertamente. ¿Cuántos lo hacemos? Ey. ¿Cuántos libros tiene cada uno en su casa? 4, 5, 10 libros que puede ir leyendo uno. Sí. ¿O no invertimos? Sí. Que hasta para nosotros, no quiero invertir, me lo gasto, mejor lo guardo, cosas así, algo así que sucede. En la escuela de predicación solamente, hermanos, es una capacitación que se nos ayuda en lo más básico, en lo más sencillo y a la vez en lo más básico. Pero no sale uno ahí ya, ¿cómo le podría decir? Maduro. Sí, maduro o experto ya en la materia, ¿no? Uno tiene que seguir aprendiendo más, por eso uno se vale de las herramientas, como el carpintero tiene sus herramientas, el electricista tiene sus herramientas, el pintor, o sea, cada persona en su oficio tiene sus herramientas. Yo como predicador tengo mis propias herramientas también, un diccionario griego, una concordancia, un léxico griego, todo lo que está relacionado a la examinación de la palabra de nuestro Dios, hermano. Nos valemos de todo eso. Por ejemplo, gracias, hermano, y para eso se requiere invertir precisamente. Usted va a invertir en lo que realmente le interesa, como lo está diciendo nuestro hermano David, porque siente que es propietario de ello, que es dueño de todo eso, ¿no? Y eso a uno aparte de obrar por responsabilidad, lo va a hacer más por amor a Dios. Ciertamente conlleva una responsabilidad, pero lo va a hacer más por amor que por una simple responsabilidad. ¿Sí me explico? Para terminar esto, acuérdese que dice el versículo 15: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue. Dios conoce, hermanos, el Señor conoce la capacidad de cada uno. Cuando se habla aquí de capacidad, hermanos, que en el griego esa palabra capacidad en el griego es dunamin o dunamin, proviene de la palabra dunamis, que implica lo que es poder, ¿okay? De ahí se escribe, por ejemplo, una dinamita,
poder expansivo. Cuando Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, dunamis. Okay. La palabra que está empleando aquí, hermanos, dunamis, el poder. Okay. Una capacidad es el poder de realizar una actividad. Okay. Él sabe hasta qué punto es tu capacidad, pero todos tenemos el poder de realizar cualquier cosa. Nunca diga no puedo, inténtelo primero. Pero para eso, si dice no sé cómo, acérquese a los que saben para aprender. Porque si usted dice no, yo no sé, no me interesa esto, lo otro, mire lo que va a pasar. Hay un ¿Se da cuenta? punto ahí, hermano, que es muy interesante. Ah. Por ejemplo, aquí estamos todos los domingos. Sí. Los que venimos, ¿verdad? Y todo. Sí. Pero no es la base de solo estar aquí. Porque lo que Venimos a aprender. Lo que estamos escuchando ahorita es la animación para ir y practicarlo afuera. Porque es como cuando le dan un terreno, pero no Sí. siembra nada, nunca va a cosechar. Ciertamente. Gracias. La naturaleza misma nos enseña. Cuando recibimos, por eso digo que es mejor dar que recibir. Recibimos, pero nosotros no podemos quedarnos con eso, sino que tenemos que ir allá. Ciertamente. Y hacerlo de la forma, como dice, el talento. Ah. Porque a uno 5, a otro 2 y a uno 1. Entonces la capacidad de nosotros es esparcerlo en nuestra forma de capacidad. Gracias, mi hermano. Gracias, ciertamente. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tomar un receso, un descanso, luego regresamos a la adoración a nuestro Dios. Tenemos visitantes entre nosotros, vamos a acercarnos para con ellos, saludarles y darles la bienvenida. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tomar un receso, regresamos a la adoración a nuestro Dios.